Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. En este día vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10, y vamos a pedirle a ese Dios vivo del cielo, Jehová de los ejércitos, que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde, hermanos, de hablarles en mi emoción y en mi carne, que Él sea con mi boca, que yo le sea a Él por boca, y que esta palabra que regala a tu vida y a mi vida hoy nos edifique poderosamente y nos permita edificar a otros que también tengan hambre y sed de la palabra como tú y yo. Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a leer la palabra bajo la bendición de ese Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de ese verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruach Kadosh, el Paracleto. Amén. La gloria sea para el Señor. Enseña la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Enseña la palabra. Este es el mensaje, hermanos, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La gloria sea para el Señor Jesús. Amén. Tengo una palabra de poder, una palabra tremenda que el Señor quiere traer hoy a tu vida y a mi vida, hermanos. Una palabra con la cual nos va a edificar poderosamente. El Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo, como lo declara Juan. Dice en este capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Juan está diciendo que este es un testimonio que da testimonio del mensaje que escuchó de nuestro Señor Jesús. Y Él, como discípulo suyo, lo está expresando a tu vida y a mi vida, y nos está dejando un ejemplo para que tú y yo prediquemos que Dios es la luz del mundo. Y no es mentira, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 2, el Señor Jesús está diciendo a tu vida y a mi vida que Él es la luz del mundo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, porque, hermanos, Dios es bueno, y esa luz vino a este mundo para iluminar las tinieblas, porque enseña la palabra en Juan capítulo 1, que la luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Amén. Entonces, donde está la luz de Cristo, hermanos, las tinieblas retroceden para la gloria de su nombre. Juan capítulo 8, versículo 12, enseña la palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, lo declara nuestro Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algo hermoso es que esta luz vino al mundo, lo declara Juan, estaba nombrando a Juan en su capítulo 1. Es algo precioso cuando están hablando de Juan el Bautista, que daba testimonio de esa luz. La gloria sea para nuestro Señor. Y dice la palabra en el capítulo primero de Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. En esa cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo venció todo principado y toda potestad. La gloria sea para Él. Y dice la palabra en este versículo 10 del capítulo 1 de Juan: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. El versículo 9 dice: aquella luz verdadera, ese Cristo vivo de la gloria que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y dejó una bendición grande para tu vida y para mi vida, y es este versículo 12 del capítulo 1 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor Jesús declaró allá en el capítulo 8, versículo 12, como lo leímos ahora, que Él era la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que le alumbrará la luz de la vida, que es ese Cristo vivo de poder. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Me gozo porque tú y yo hemos venido a esa luz. El Señor nos atrajo hacia sí y nos ha regalado una redención inmerecida. Nos ha iluminado con su santa presencia, nos ha llenado de su Santo Espíritu, porque enseña la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Permita el Señor que resplandezca tu rostro y que resplandezca el mío, como resplandecía el rostro de Moisés, como resplandecía el rostro de nuestro Señor Jesucristo cuando estamos delante de la presencia de ese Dios vivo. Que nos mantengamos en esa comunión con el Señor, que nos mantengamos consagrados a Él para que resplandezca su luz en ti y en mí. La gloria sea para Él. David era un varón tremendo, y el Señor, allá ese es el Salmo 27:1, declara que el Señor es mi luz, Jehová es mi luz. Vamos al Salmo 27. Y es tremendo porque tú y yo debemos tener esa convicción. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. Nosotros tenemos esa convicción, vivimos esa convicción de que el Señor es nuestra luz y que nada nos puede atemorizar, porque si Dios venció, tú también y yo venceremos. La gloria sea para Él. Aún el Salmo 119 es tremendo. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies. ¿Sí? Salmo 119, creo que es 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra que nos guía a toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor es ese verbo hecho carne, como dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1. Y la palabra verbo etimológicamente viene del latín verbum, que significa palabra. Y la palabra, las escrituras están enseñando: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y es la palabra de Dios. Acuérdense que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese verbo es la palabra de Dios. Ese Cristo vivo es la palabra de Dios, el cumplimiento de su palabra. La gloria sea para Él. Amén. Bendito es su nombre. Entonces, nosotros debemos vivir confiados en que esa luz va delante de nosotros y que es nuestra fortaleza, que es nuestra muralla de fuego en derredor nuestro, que su palabra es, como dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ilumina nuestro camino con su presencia, si es que el Señor va delante de nosotros. Ese Moisés era un varón tremendo, y por allá en Éxodo, creo que es Éxodo 33, le dice el Señor: Padre, si tú no has de ir delante de mí, no me saques de aquí. Él sabía que era algo tremendo para lo que lo había escogido el Señor, y el Señor te escogió a ti y a mí para cosas grandes, hermanos. Y es tajante cuando la palabra está diciendo a tu vida y a mi vida. El Señor Jehová dice allá en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 6: no es con ejércitos
no es con fuerzas, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra carne, es con el poder de su espíritu. Y nosotros necesitamos que para que Él vaya delante de nosotros, para que nosotros podamos cumplir nuestros propósitos, para que Él cumpla sus propósitos en ti y en mí, necesitamos que ese Cristo vivo de la gloria vaya delante de mí, de ti y de mí. Y ese Espíritu Santo more y permanezca en nosotros. La gloria sea para Él. Bendito es su nombre, hermanos. Entonces, es tremenda esta palabra. Primera de Juan, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no pecó, que es el Cordero inmolado, sin mácula, sin pápula, perfecto, ¿cierto? Que se ofreció en sacrificio por ti y por mí. En Él no hay variaciones, en Él no hay grises ni matices. Es luz, es la luz del Dios vivo. Amén, la gloria sea para Él. Sigue diciendo el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos representantes de Cristo en esta tierra, pero andamos en tinieblas, nos hacemos mentirosos, nos hacemos falsos, nos hacemos traicioneros y no estamos practicando la verdad de Cristo. Amén. La gloria sea para Él, hermanos. Practicar la verdad es algo tremendo. Ser una persona íntegra es algo que cuesta. Ser un verdadero siervo del Dios vivo duele y cuesta. Hay que negar esta carne, hay que sufrirlo, pero el reino de Dios lo arrebatan los valientes, Y cuando estamos viendo la vida de Abraham, vamos a poner a Abraham, este varón. Ese es Éxodo 12. Abraham dice una media mentira y le cuesta, hermanos. Y es tremendo porque Dios es un Dios de verdad, es un Dios de orden, Dios es un Dios leal. Y vamos a leer esta palabra, le vamos a discernir un poco. Vamos a leer el Génesis, libro de Génesis capítulo 2, y lo vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Enseña la palabra. Esto fue cuando Abraham fue a Egipto. Y enseña la palabra: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. La gloria sea para el Señor. Este es un pasaje tremendo en la vida de Abraham, este varón escogido por el Señor, siervo del Señor, y va a Egipto y tiene temor del hombre, teniendo una promesa del Dios vivo del cielo, y decide ayudar a Dios a causa de ese temor y decir que Sarai era su hermana. Y en verdad era su hermana, eran hermanos por parte de padre, no de madre, pero eran hermanos. Y el Señor Dios Todopoderoso, como narra la Escritura, hiere a este faraón a causa de esta ofensa que estaba cometiendo contra Abraham, de poner o fijar sus ojos en su esposa Sarai.
y a causa de esto es expulsado de Egipto. Entonces, hermanos, lo que digo es, Dios nos ha llamado a ser fieles, a ser leales a su palabra, a su palabra. Y Dios nos pide que no mintamos, porque Él dice que la mentira no es de Él, la mentira es del adversario. ¿Sí? Aún enseña la palabra que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca tendremos que dar cuentas en el día del juicio. El Señor es muy celoso con la palabra que te ha permitido a ti utilizar, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Entonces, el Señor no le gustan esas actitudes cuando tú y yo comenzamos a mentir, porque si decimos que estamos en la luz y que somos representantes de la luz y somos testimonio vivo de la luz y nos jactamos de pertenecer a la luz, pero nos mantenemos en estos grises, en estos oscuros, o actuamos todavía como si fuéramos hijos de desobediencia, entonces estamos mintiendo, faltando a la verdad de Cristo. La gloria sea para Él. Entonces, Abraham dice una media mentira, y a lo que voy es, si este Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, la gloria sea para Él, tenía el poder para manifestarse, ¿sí?, en la vida de estos egipcios, del faraón, y herirlo, como enseña la palabra, con grandes plagas, ¿no tenía el poder para guardar la vida de Abraham? Amén. Entonces, es cuando todavía no hemos desarrollado esa fe en el Señor, es cuando todavía mantenemos viva la incredulidad, porque Dios, allá en el versículo 27 del libro del capítulo 32 de Isaías, dice: yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Cuando no hemos desarrollado esa plenitud de fe en el Señor, cuando mantenemos viva la incredulidad, entonces tendemos a conducirnos de esta forma. Y el Señor mostró que tenía poder para herir a este faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Este mismo poder lo hubiese podido mostrar el Señor para guardar la integridad de su siervo. Pero él tuvo temor del hombre. Él tuvo temor del hombre. Por eso dice Pablo: ¿a quién persigo? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque si todavía buscara agradar a los hombres, no sería un verdadero siervo de Dios, no sería un verdadero siervo de Cristo. Y cuando usted con su obrar le teme al hombre, entonces está dudando del poder, de la omnipotencia del Dios vivo. La gloria sea para Él. Este Abraham, al que muchos hoy día llaman el padre de la fe, la gloria sea para el Señor, fue algo que el Señor le permitió desarrollar. Pero la palabra está mostrando que era un varón, ¿sí?, sujeto a pasiones como tú y yo. Sí, como lo era Elías, que también fue un varón tremendo en el Señor. Enseña la palabra en este mismo libro de Génesis, en el capítulo 15. Sí, el Señor le hace una promesa a Abraham tremenda y de poder. Génesis 15, lo vamos a leer del 1 al 6, enseña la palabra. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande, dice la palabra. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo aquí que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Enseña la palabra. Y él, Abraham, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos podido creer a Jehová y decir: Señor, te creo? Estoy confiando plenamente en tus promesas y en el cumplimiento de tus promesas.
muchas veces. Pero cuánto hemos soportado con paciencia el cumplimiento de esa promesa. Es una cosa totalmente diferente. El creerle a Jehová y el soportar, el tener la paciencia en el Señor al cumplimiento, a que se cumpla lo que Dios ha prometido. El libro de Números 23, capítulo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará. Dios habló y no ejecutará. Dios es un varón que no deja que su palabra caiga a tierra. La palabra de Jehová, ese Dios vivo, no cae a tierra. Hay un ejemplo, el ejemplo de Samuel, por allá en el capítulo 3, enseña que Samuel era profeta del Señor y ninguna de las palabras que profetizó Samuel cayó a tierra, porque el Señor es celoso de cumplir lo que sus verdaderos profetas hablan en su nombre, hablan en su nombre, hablan en su nombre. La gloria se aparece Dios vivo. Entonces, el Señor le da esta promesa a Abraham y le dice: mira, cuenta las estrellas. Si puedes, cuéntalas, si puedes, pero así será el número de tu descendencia. Y él le dice la palabra que enseña que él creyó y le fue contada por justicia. Vamos al versículo 16. Vamos al capítulo 16 de este mismo libro de Génesis y lo vamos a leer del 1 al 4 y vamos a ver cómo, impulsado por su esposa Sarai, este varón Abraham toma por mujer o por esposa a Agar, que era sierva de Sarai. Enseña la palabra, capítulo 16, lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Atendió Abraham al ruego de Sarai, y ya lo he declarado. ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque si buscase agradar a los hombres, todavía no sería un verdadero siervo de Dios. ¿Sí? Y Abraham tenía una promesa tremenda. Pero él agradó a su mujer y tomó por esposa o por mujer a Agar, la egipcia. Y tuvo sus consecuencias. Y sigue diciendo el versículo 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Esa es la consecuencia de no esperar el cumplimiento de la promesa. Porque el Señor es fiel a su palabra. La palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que va y hace todo lo que él quiere y es prosperado en todo aquello para lo que la envió. La palabra de Jehová no cae a tierra. Y este Abraham no esperó el cumplimiento de la palabra del Señor. Toma a Agar por mujer y sufre las consecuencias. Porque entonces cuando Agar vio que concibió y que le había dado descendencia a Abraham, tuvo a su señora Sarai por poco. Se sintió al mismo nivel de ella. Dice la palabra en el versículo 3, que miraba el versículo 4, que miraba con desprecio a su señora. Se sentía grande porque le había dado descendencia a ese varón Abraham, siervo de Dios. Hermanos, lo que sí es cierto es que Dios puede perdonar nuestras vidas, y es algo tremendo porque dice la palabra, y es tajante, esa como lo estamos viendo acá en el libro de Primera de Juan, en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si bien es cierto que Dios perdona nuestros pecados, no podemos evadir las consecuencias de nuestros actos, de nuestras maldades. Entonces, ahí está un ejemplo claro
no esperaron al cumplimiento de la promesa que el Señor había dado a Abraham, que lo heredaría su hijo, y después tuvo que cargar el desprecio de su sierva Agar. Y es algo tremendo. ¿Cuántas veces hemos podido caer en ese mismo error a causa de nuestra desesperación, a causa de querer ayudar al Dios vivo del cielo? Y es tremendo lo que está diciendo la palabra en este capítulo de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces nosotros tenemos que ser esos verdaderos siervos. Él es el Señor. Tú y yo somos siervos. Y un siervo se limita a cumplir la voluntad de su Señor. Necesitamos desarrollar la paciencia que es la confianza, la plena convicción, la fe de que el Señor obrará y que en todo momento meterá su brazo de poder, moverá su brazo de poder a favor tuyo y a favor mío. Eso es la paciencia, a abandonarnos en Él y entregarle esa carga. A nosotros, el libro de ese capítulo, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tenemos que depositar esas cargas en Él. Esas cargas no nos pertenecen. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de tiniebla, contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Y el Señor está diciendo: hey, como la lucha es espiritual, entonces no es con ejércitos, ni es con fuerzas, es con mi espíritu, una lucha espiritual. Y el único que puede pelear por ti y por mí es ese Cristo vivo de la gloria, el espíritu que reposa en ese varón. Es el que ha dejado a tu vida y a mi vida como consolador, y es el que nos guarda de todo mal. La gloria sea para Él, la gloria sea para Él. Bendito es su nombre, aleluya. Entonces, hermanos, el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, en la palabra que estamos desarrollando, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz como Él anda en luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión. A eso nos ha llamado el Señor, a amarnos los unos a los otros. Y esa sangre preciosa, cuando hacemos su voluntad, es la que nos mantiene limpio, nos purifica de toda inmundicia. Entonces este varón Amos, en su capítulo 3, versículo 3, dice: a tu vida y a mi vida, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Andarán dos juntos, dice Amos en el capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Podemos estar en una comunión, en esa consagración con el Señor, si no estuviésemos obrando conforme a su perfecta voluntad. Nos podemos mantener en esa luz teniendo tinieblas encima, ¿no, hermanos? Este varón es tremendo con esa palabra. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Para que estemos en unánimes con el Señor, debemos practicar la verdad, andar en esa luz y tratar de despojarnos de ese viejo hombre cargado de inmundicias y de oscuridad. La gloria sea para Él. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando tú y yo, y la verdad no está en ti y en mí. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay una palabra tremenda y es el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice: no hay hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. En algún momento de la vida tú y yo podemos fallar, pero poderoso es Dios para perdonar tus pecados y los míos. Porque el versículo 9 que sigue en esta primera carta de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no hay justo en la tierra que siempre se mantenga haciendo lo perfecto delante de Dios y nunca peque. Esto es una palabra que está escrita, esto no me lo estoy inventando yo. Este varón, David, era un varón tremendo, un varón que tenía el corazón como el de Dios. Enseña la palabra, un varón que
agradaba a Dios, que pecó muchas veces, obtuvo sus reprensiones, pero Dios lo miraba con esos ojos de amor. En el libro de Segunda de Samuel narra algo tremendo la palabra, cuando David coloca sus ojos en Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Vamos a Segunda de Samuel 11. Fue una palabra tremenda y se la cito porque eso ocurre a tu vida y a mi vida. Dios enseña la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, sembrar, eso segará. Sí, Dios no puede ser burlado. Y David pensó que podía ocultar su maldad o su pecado delante de Dios. Dice la palabra que si subiésemos allá a lo alto de las estrellas, de allá nos haría descender. Si bajásemos a lo más profundo, de allá nos haría subir. ¿De dónde nos podremos esconder de la presencia de Jehová? ¿De dónde? ¿En dónde nos podríamos esconder? Si es omnisciente, si es omnipresente, si es omnipotente, ¿de dónde tú y yo? ¿Cómo nos podemos burlar de él? Si conoce nuestro pasado, si conoce nuestro presente, si conoce nuestro futuro. Es tremendo. Ya se los he declarado muchas veces. Este libro de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice que nuestro Señor Jesús conocía a todos, que Él no necesitaba que le presentasen al hombre, porque el Señor Jesús conocía lo que había dentro del hombre. Le cito siempre Jeremías, capítulo 17, versículo 10, donde el Señor Jehová declara que Él es el que escudriña la mente, que pesa el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. La gloria sea para el Señor. Entonces hay que tener esto claro para saber que al Dios del cielo no lo podemos engañar, no nos podemos burlar de él. Entonces Segunda de Samuel, en el capítulo 11, lo vamos a leer como del 1 al 10, enseña la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado, es decir, desde la terraza, a una mujer, o desde el techo, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, o lo que produce la hermosura de la mujer. ¿Sí? Por allá veíamos cómo el faraón se había deslumbrado por la belleza de Sarai. Aquí vimos cómo este varón David quedó deslumbrado por la belleza de Betsabé. Amén. Dios guarde tu vida y mi vida, amén, de el encantamiento. La gloria sea para el Señor. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy en embarazo. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Sí? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa, decía Urías. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén
aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó mensajeros diciendo: cuando acabes de contar al rey todos estos asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás también: tu siervo Urías Eteo es muerto. Es tremendo, hermanos, a dónde nos puede conducir nuestra maldad. Este varón ungido del Señor, David, como enseña la palabra, que era ungido del Señor, fija sus ojos en la mujer de Urías Eteo, Betsabé, una mujer hermosa, y la toma y duerme con ella. Y esta mujer queda en embarazo de David. Y David pretendía ocultar su pecado y embriaga a Urías y lo seduce para que vaya y se acueste con su mujer. Quería que este varón se acostara con su mujer y su mujer le hiciese creer que ese hijo era de él. Pero como Dios todo lo hace perfecto, no se mueve nada sin su perfecta voluntad. Urías no sucumbía ante los deseos que tenía David. Y David termina entregando a Urías para que sea asesinado en la guerra, porque no encontraba otra manera de deshacerse de él. Le vino una represión tremenda. Aquí Natán, el profeta Natán, viene y lo confronta, y el Señor le envía su reprensión. La gloria sea para el Señor. ¿Sí? Lo que David pensó era que él podía ocultar un pecado tan grande como este. Y enseña la palabra en el libro de Primera de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si pretendemos ocultar nuestra maldad delante de Dios, nos engañamos a nosotros mismos, como se engañó este varón, porque David pensó que él podía hacer esto y manejar toda la situación, pero no estaba pensando en que había un Dios todopoderoso que todo lo ve. Y pretendió o pensó que podía manipular toda la situación a su antojo, y que con ese poder que Dios le había entregado podía hacer y deshacer. Y no es así. Tenemos que rendirle cuentas a ese Dios vivo, a ese Dios todopoderoso, porque Él es nuestro Señor. Y enseña la palabra que fue reprendido. Dios guarde tu vida y mi vida de querer ocultar nuestros pecados delante del Señor, porque el Señor nos ha... La palabra enseña que cuando confesamos nuestros pecados, ahí es cuando recibimos libertad. La gloria sea para el Señor. Sigue diciendo la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, tremendo lo que dice la palabra, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Dice la palabra, ese Proverbios 28:3 creo, que dice que el que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28. Vamos a buscarlo, si no me equivoco. Dice: el que encubre su pecado
no prosperará. El libro de Proverbios 28, amén, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y a la final, este varón David confesó toda su maldad y alcanzó la misericordia, porque como dice el libro de Lamentaciones 3:22, por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aun cuando David nuevamente peca contra el Señor, al realizar el censo, el Señor se enoja contra David, vuelve y reconoce su maldad y nuevamente alcanza la misericordia. Tenemos un Dios de misericordia. No sé cuántas veces hemos fallado, no sé cuántas veces podremos seguir haciendo algo que al Señor no le agrade, pero misericordioso es Dios para perdonarnos. Si nos acercamos a Él confiadamente, reconociendo toda nuestra maldad, exponiendo delante de Él sus pecados, llamarnos, llegar a los pies del Señor a pedirle un pecado, no es a justificarse, no es a justificarnos, que lo hice porque la mujer era muy bonita, Señor, lo hice porque estaba en abstinencia, lo hice, no es a presentarle una justificación. Necesitamos llegar a sus pies a reconocer que Él ha establecido que eso no se debe hacer y que nosotros lo hemos hecho en desobediencia. Cuando realmente reconocemos nuestra maldad y aceptamos nuestra culpa, es cuando el Señor opera. Pero mientras nos estemos justificando, entonces estamos diciendo al Señor que lo que hicimos hay parte de razón en lo que hemos hecho. Hay parte. Entonces, Dios guarde tu vida y mi vida de ser esas personas que se justifican delante del Señor y que no reconocen a cabalidad la maldad. La maldad. Entonces, es tremendo porque este mismo David, en el libro de ese Salmos 1:39, creo que es. El Salmo 1:39 dice algo tremendo a tu vida y a mi vida. Le dice al Señor Jehová, vamos a leerlo del 1 al 4. Salmo 39 dice la palabra: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, dice la palabra. La gloria es para el Señor. Dice que aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Y lo más tremendo es que este varón en el versículo 23 le sigue diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Este debe ser el sentir que debemos tener tú y yo, hablarle de esta forma al Señor, que sea Él quien tome el control absoluto. Y parece que estuviera hablando otra persona y no ese mismo David que había cometido ese tremendo pecado. Pero este varón está siendo honesto, sincero, transparente con el Señor y le dice: examíname porque no soy perfecto, examíname porque quiero ser lleno de tu presencia, porque quiero ser lavado, lávame con hisopo. Haz mi carácter como el tuyo. Hazme cada día más conforme a ese varón, a la medida de ese varón perfecto que tú quieres ver en ti y en mí. La gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos, es tremendo lo que la palabra declara. Es tremendo que la palabra esté declarando que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Dios es un Dios que siempre está ofreciendo un perdón. Y aún Pedro, vamos a hablar de Pedro. Pedro le pregunta al Señor, ese es Mateo 18:21.
le dice el Señor, Señor, ¿cuántas veces necesito perdonar a mi hermano? Porque les nombro esto porque a veces queremos que el Señor nos perdone todas nuestras inmundicias, pero no queremos ofrecer un perdón. No queremos ofrecer un perdón. Aún el Padre nuestro dice que ayúdanos, perdona nuestras deudas como nosotros sí perdonamos a nuestros deudores. Y Mateo 21, 18, este varón le pregunta al Señor, el libro de, a ver, me equivoqué, espérate, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Y es tremendo porque así nos perdona el Señor a ti y a mí. Así, con ese mismo amor con el que el Señor nos está invitando a perdonar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Así, de esa misma forma, el Señor nos regala un perdón inmerecido. Un perdón inmerecido. Y este varón le había preguntado al Señor, ¿cuántas veces necesito perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? El Señor le dice, no. Le dice el Señor, para no hablarles en mi carne, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y el libro de este mismo Mateo, en el capítulo 26, resulta que, me imagino que Pedro se asombra de que el Señor le diga tanto. Y en el libro de Mateo 26, ese es como el 60 y pico. En el libro de Mateo 26 es el 69. Dice la palabra, acuérdense que el Señor Jesús le había dicho a Pedro que el maluco, Satanás, los andaba buscando para zarandearlos, pero que él había rogado al Padre, había orado rogando por ellos, ¿cierto? Y le dijo, Pedro quería presumirle al Señor y le decía que él estaba dispuesto a ir con él, sí, hasta la muerte. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, ¿sí? Y cuando canta el gallo, vamos a leer la palabra, una palabra tremenda, vamos a leerlo ya para finalizar, libro de Mateo, capítulo 26, lo vamos a leer del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos podido traicionar a nuestro Señor? ¿Sí? Ser desleales con Él, y nos cuesta, nos duele lo que podamos haber cometido contra el Señor, porque no se lo merece. Dios es fiel, es pureza, es transparencia, y nosotros hemos podido pecar contra este Dios vivo, y aún Dios nos muestra lo que puede acontecer y nosotros somos desobedientes. Yo creo que Pedro en su corazón no recibió esas palabras y nunca pensó que tendría las agallas para negar a ese Dios vivo, porque él se sentía seguro de su fidelidad al Señor. Pero miren, una cosa es decirlo de boca, por eso mi corazón me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y otra cosa es tener, sí, ese mismo sentir a la hora de actuar, a la hora de actuar. Cuando se presentan las circunstancias, mostrar de qué estamos hechos. Y
Mostrar todo eso que presumimos con nuestros labios o que creemos que sentimos a la hora de la prueba es cuando posiblemente, si no estamos fundamentados, fortalecidos o llenos de amor por el Señor, entonces podemos salir reprobados. Podemos salir reprobados como este varón que pensó que tenía la suficiente fuerza y el suficiente amor como por morir, como para morir por el Cristo vivo de la gloria, y resulta que a la hora de mostrar verdaderamente que eso era así, sí, salió reprobado. Y lloró amargamente porque lógicamente traicionar al Dios vivo del cielo debe producir un dolor tremendo en tu corazón y en el mío, si es que verdaderamente lo estamos amando. Pero poderoso es Dios para perdonar, poderoso es Dios para perdonarnos. Y Pedro fue perdonado por esta maldad porque llegó a sus pies reconociendo que había pecado y que el Dios del cielo es misericordioso, porque no tenemos a cualquier sacerdote, tenemos a ese Dios vivo que se hizo sangre y carne y que tuvo los mismos padecimientos que tú y yo, ¿sí? Que sabe lo que es la carne, lo que es ser tentado, a diferencia es que él nunca pecó. Entonces necesitamos abandonarnos, aferrarnos a ese Cristo vivo de poder para que su luz permanezca en nosotros y tratar a toda costa, hermanos, de despojarnos de esta mentira, de estas tinieblas, de todo lo que podamos estar teniendo, sí, con nosotros que pueda opacar la luz de Cristo. Entonces necesitamos postrarnos a sus pies y hacer una verdadera comunión con el Señor y pedirle al Señor que nos limpie de todo lo que pueda opacar nuestra vida. Amén. Para que reine solamente la luz del Dios vivo del cielo. Hermanos, levanto mis manos al cielo, diciéndole al Dios vivo, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos: Padre, siervo inútil soy, Señor. Lo que me ha mandado hacer, eso he hecho, Señor. Lo que me has mandado decir, eso he dicho, Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Como siempre, Señor nos invita a mantener, a incrementar esa comunión con Él, y que a nutrirnos con su palabra, que es la palabra de vida, porque es el alimento de un verdadero siervo del Dios viviente. Amén. La gloria sea para Él. Y no le tengan miedo al maluco, porque el Señor lo venció en la cruz. Sí, allá dejó y venció y humilló a todo principio de potestad, y todo el que se quiera levantar contra ti y contra mí se levanta contra ese Dios vivo. La gloria sea para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos, hermanos. Amén, amén y amén.